Listo, me confirman que ven pantalla cuando les diga, por favor. Listo, ya están viendo pantalla, ¿no? Sí, señor. Listo, buenas noches a todos. Entonces, vamos a lo que les prometí, vamos a tener siquiera 2 encuentros donde yo utilizaré el experto clínico, el clínico experto en procesos diagnósticos. O en el día de hoy lo voy a hacer con mi propia historia clínica. Con mi propia historia clínica y vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes vayan cada vez teniendo más claro la estructura de lo que yo propongo. Recuerde que esto es un proceso que lleva mucho tiempo. No fue la inteligencia artificial la que me desarrolló el proceso, sino yo al revés. Yo construí sobre la inteligencia artificial toda una propuesta de un proceso diagnóstico juicioso, sistemático, cronológico, estructurado y lo más completo posible, que es un proceso que, como yo les decía, si ustedes me preguntan que si yo mentalmente con mis pacientes lo hago prácticamente todo el tiempo. Entonces voy a comenzar, voy a anexar mi historia clínica, yo la descargué, aquí está el historial clínico y vamos a pedirle al GPT en la parte de arriba, yo lo que hice fue decirle que vamos a hacer el proceso. Vamos a hacer el proceso con el historial. Entonces, vamos a comenzar y van a ver cada paso de la historia clínica, cómo lo va haciendo. Listo, vamos a comenzar con mi historial clínico, ¿sí? Paso a paso. Entonces, recuerden que vamos a comenzar el paso número 0, si lo queremos llamar así, es básicamente estructurar lo que esa historia tiene, hacer todo como el resumen de la estructura de lo que la historia contiene. Entonces, recuerden que el paso 0 básicamente es recopilar una historia clínica con los datos esenciales. Aquí se equivocó en la edad, mire, yo tengo 62 años, masculino, soy médico. Motivo de consulta, vamos a enfocar mi caso clínico en la principal afectación que quizás tengo, que son fasciculaciones crónicas generalizadas. Ya voy a completar en octubre 5 años. Y entonces es un paciente con fasciculaciones, con una enfermedad actual, entonces fasciculaciones musculares migratorias persistentes, hay un poquito de parestesias y hiperestesia ocasional, mioclonias y espasmos breves, o sea, en algunas ocasiones hay espasmos con dolor muscular. No hay propiamente pérdida de la fuerza muscular y eso es muy importante para el diagnóstico diferencial. Rigidez generalizada, no hay. Ansiedad anticipatoria, sí, porque pues ya van a ver como en el historial tengo una hermana que murió hace 5 o 6 años de ELA y tengo una prima que también murió de ELA previamente a mi hermana, entonces esa era la principal angustia. No hay signos otros clínicos que sugieran alguna de estas cosas. Antecedentes personales, alergia al etirocopsid, trastorno de ansiedad en algún momento por esa situación, trastornos ocasionales de sueño. Ahí no sé por qué está sacando de acá hipotiroidismo, no. El hipotiroidismo no es cierto. Hernia discal, sí. L4, L5, actividad física regular, sí. Hago ejercicio 4 o 5 días a la semana. Dieta balanceada, en general como muy saludablemente, no fumo y soy consumidor de alcohol social. Uso intermitente en algunas ocasiones, sobre todo de magnesio, clonazepam no lo uso y en algunas ocasiones complejo B. Una hermana con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica ya fallecida, además tenía una neuralgia del trigémino asociada que no se supo qué pasó. Tengo una prima también fallecida por él. Revisión por sistemas, creo que no hay nada importante. Al examen físico, los signos vitales. Bueno, se me olvidó poner ahí, y eso fue un dato último
que básicamente tengo una hipertensión de reciente comienzo tomando losartán 80 miligramos y tomando nevidolol 5 miligramos y una hipercolesterolemia que también faltó colocar ahí. El examen neurológico es bueno, no tengo ningún signo de disminución de fuerza muscular, los reflejos son normales, no hay signos piramidales, no hay disminución de fuerza muscular, algunos momentos hay fasciculaciones visibles, en algunos momentos la marcha y eso está normal, y el estado general por lo demás es bueno, o sea, prácticamente lo más relevante es las fasciculaciones. Entonces recuerden que aparece un primer momento de esa apuesta que uno hace con el caso clínico y es lo que llamamos la representación o metodología R-IDEA. Recuerden, donde R es recoger datos relevantes y identificar patrones clínicos, D descartar lo irrelevante, E elaborar hipótesis, A ajustar probabilidad inicial. Entonces, lo primero aparece aquí, síntomas neuromusculares básicamente es fasciculación, algunos momentos mioclonias y calambres musculares, el antecedente familiar directo de ELA, tanto hermana como prima, unas pruebas complementarias negativas para ELA o no tiene hallazgos positivos para ELA, y la parte un poquito emocional, en algunos casos, de creer que de pronto eso va a virar hacia un ELA. Identificar patrones clínicos, entonces, fasciculaciones crónicas sin progresión neurológica ni signos de motoneurona superior, sintomatología compatible con un síndrome de fasciculación crónica, por ahora no le pongamos apellido, asociado a ansiedad, somatización, descartar lo irrelevante, que no hay pérdida de la fuerza muscular. Eso es muy importante porque sí ocurre en el ELA y en otras enfermedades neurodegenerativas. No hay signos clínicos de enfermedades neuromusculares otras. Y primeras hipótesis, aparece el síndrome de fasciculación por ahora benigna, por ahora. Esto miopatía autoinmune leve, pero esto aparece creo que más en el panel genético. Y trastorno somatomórfico funcional ansioso como respuesta secundaria a eso que aparece. El ajuste de la probabilidad inicial, aparece el ELA con baja probabilidad, dado que ya son 5 años, no 4 y no 5. Fasciculaciones benignas, alta probabilidad. Trastorno funcional. Y importante, lo que les decía yo a ustedes, es el enfoque multidimensional siempre, 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 siempre. Tenerlo presente, donde lo biológico básicamente está en fasciculaciones crónicas, la genética familiar neurológica, lo psicológico, alta carga de ansiedad anticipatoria, trastorno de ansiedad previo, lo social, alto nivel de responsabilidad médica, el rol profesional expuesto a enfermedades neurológicas, una red de apoyo familiar muy buena, lo cultural, formación médica que incrementa el autodiagnóstico y la ansiedad, expectativas clínicas de enfermedades graves, ambiental, exposición a estrés profesional, y acuérdense que les decía yo que siempre, siempre en cada paso hacemos reflexión metacognitiva y básicamente es donde nos preguntamos si estamos haciendo bien las cosas, estamos reflexionando acerca de nuestro proceso bien, si de pronto no hay por ahí un sesgo de anclaje y de pensar siempre en que es un ELA y no puede ser otras cosas, en que se pueden estar ignorando otros datos, pues por ahora no, y que si se piensa se han hecho otras consideraciones de patrones alternos, lo que es el síndrome funcional o el trastorno de ansiedad, de pronto cuadros autoinmunes, y básicamente estamos agotando el paso cero. Entonces recuerden, una buena historia clínica, un buen enfoque multidimensional, una estrategia R-IDEA que podemos estar aplicando siempre con cualquier paciente y podría ser, como les decía en algún momento, el análisis de la historia clínica con esa metodología y lo que llamamos reflexión metacognitiva. Siempre, siempre, siempre pensar en que de pronto estamos cometiendo pecados
De pronto estamos cometiendo sesgos. Recuerde los sesgos: disponibilidad, confirmación, sesgo de anclaje, ¿sí? Entonces, ahí podemos estar cometiendo pecados, pero antes de pasar a un siguiente paso, tenemos que hacer la reflexión. Alcanzamos, yo creo que el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso, paso 1, básicamente es tomar la historia clínica que acabamos y hacer un resumen de datos positivos. Entonces, en la lista de verificación que ustedes ya tienen y de la cual les preguntamos y vamos a preguntarle hasta el final, empezamos a clasificar los hallazgos: hallazgos positivos, hallazgos negativos, señales de alerta y diagnóstico en consideración con cálculo de probabilidad preprueba. Entonces, lo primero, hallazgos positivos. Yo creo que la edad es importante. Es un hombre de 62 años, fasciculaciones musculares crónicas. De pronto, en algún momento hubo parestesias, sobre todo en manos. Las mioclonias con los espasmos. La historia familiar de ELA, hermana y prima. Yo creo que no más. La fatiga. Hallazgos negativos, descartados o no presentes. No hay pérdida de la fuerza. Eso es muy importante en ELA o en descartarla. Reflejos normales. No hay signos de motoneurona superior ni inferior. La marcha y la coordinación no son normales. Ya vamos a mirar después los exámenes. Señales de alerta: historia familiar directa de ELA, leve pérdida de la fuerza muscular. Eso en algún momento ocurrió. Eso ya no es. La duración de los síntomas mayor de 3 años. Y lo que llamamos el cálculo de probabilidad preprueba en ese primer momento, que es utilizar la fórmula, donde entonces tenemos el síndrome de fasciculaciones como primera posibilidad. A favor, fasciculación crónica sin progresión. Estudios normales. Hallazgos totales relevantes 11, a favor 7. Y tenemos una probabilidad preprueba del 63.6%. Las enfermedades de motoneurona: hallazgos a favor, antecedentes familiares. Hallazgos en contra, ausencia de signos clínicos. Con una electromiografía vamos a ver normal. La probabilidad preprueba de esta sería del 18%, o sea, es baja por ahora. Ahí me puso el trastorno de ansiedad o somatización. Eso sigue siendo, aparece, pero acompañante a la enfermedad. La miopatía autoinmune: hallazgos a favor. Yo no sé de dónde sacó el hipotiroidismo autoinmune. De pronto el dolor muscular, la fatiga. Hallazgos positivos 3, básicamente es el 27%. Y aparece la reflexión y metacognición de ese primer momento del fase 1. Estamos resumiendo hallazgos positivos y decimos: diferenciar hallazgos relevantes e irrelevantes. Sí, agrupamos lo pertinente a cada entidad. Considere todas las señales de alerta, sí, principalmente antecedentes familiares. Y evitamos el exceso de confianza, el sesgo de confirmación. Hicimos el cálculo de probabilidad aplicado al razonamiento bayesiano sin descartar ninguna posibilidad. Digamos que las posibilidades están ahí en el radar, deben estar. Muy bien, vamos a pasar al siguiente paso. Acuérdense que si tienen alguna pregunta, alguna duda, podemos parar y sencillamente hacemos la aclaración y continuamos. Muy bien, vamos a ver, yo creo que alcanzamos al paso 2, ¿sí? Entonces, en el paso 2, que lo que vamos a hacer es agrupar por síndromes, lo que llamamos agrupación por síndromes. Entonces, la agrupación en síndromes se realiza aplicando la metodología RIDEA, que facilita la construcción. Entonces, síndrome 1, síndrome de fasciculación crónica, recolección de hallazgos relacionados: fasciculación, calambres, ausencia de pérdida muscular, no hay signos de motoneurona otra. La identificación del patrón: fasciculaciones con curso estable más de 4 años, no progresión. Datos que se descartan del síndrome: historia familiar de ELA, considerar pero no típico del síndrome de fasciculación benigna. Una leve atrofia muscular que en algún momento, como le digo, ocurrió en las manos. Hipótesis derivadas: síndrome de fasciculación benigna o fasciculaciones funcionales. Ojo que la ansiedad también puede dar
fasciculación. Entonces tenemos un segundo síndrome que sería el síndrome de fatiga y disfunción neuroinmune crónica, recolección de hallazgos, fatiga persistente, rigidez muscular, dolor osteomuscular, el hipotiroidismo, que vuelvo y le digo, no sé de dónde salió, si en algún momento se me fue por ahí, síntomas compatibles con síndrome de neuroinmune leve o enfermedad autoinmune incipiente. Siempre hay que pensar en enfermedades autoinmunes de base, hallazgos discordantes, no hay marcadores inmunológicos positivos o no hay datos de disfunción orgánica severa. Por ahora tenemos síndrome de fatiga crónica que aparece ahí, miopatía leve de origen autoinmune y síndrome de origen neuroinmune funcional. Aparece acá un síndrome psicosomático funcional, es como complementaria a tener familia con ELA y tener fasciculaciones. De pronto el síndrome 4, riesgo familiar de enfermedad motoneurona, hermana con ELA, prima con ELA. De pronto mi madre murió con de enfermedad demencial. Eso es importante porque hay mucha enfermedad neurodegenerativa en la familia. El componente genético es preocupante sin expresión clínica objetiva y vamos a ver unos genes después positivos que no se relacionan directamente con ELA, pero se relacionan muchos con la enfermedad neuromuscular. Muy bien, aquí está. Se recogieron bien los datos, sí. Se identificaron patrones válidos, sí. Se descartaron datos irrelevantes, sí. Se elaboraron hipótesis claras, sí. Se ajustó la probabilidad. Y la reflexión metacognitiva siempre al final de cada paso. Estoy agrupando los hallazgos de forma lógica y útil. Evité sesgos de disponibilidad o anclaje. Se reconoció el impacto del antecedente de ELA, pero se balanceó con la evidencia clínica. Se abordó la multidimensionalidad. Muy bien. Aquí está, resumen de síndromes identificados, fasciculación crónica, neuroinmune leve, psicosomático funcional y el síndrome familiar, digamos, de enfermedad de motoneurona. Muy bien, vamos a pasar al paso 3, pero aquí hacemos, no sé si hay preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Preguntas? Yo creo que le pudiéramos preguntar. Por ahora solo son los síndromes. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer son, de acuerdo a los síndromes, hacemos diagnósticos diferenciales. Y es donde aplicamos la del Bone Score y aplicamos las leyes diagnósticas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchachos. No, señor. Por ahora está claro la cronología, el paso a paso, paso 0, historia clínica y la metodología R-IDEA. Ojalá el enfoque multidimensional dentro de la historia clínica siempre. El paso 1, el resumen de datos positivos, siempre aplicando la parte de multidimensionalidad. Empezar a aplicar el R-IDEA desde el paso 0 incluso. El siempre hacer reflexión metacognitiva al final. El paso 2, que es básicamente el enfoque sindromático, ¿sí? El aplicar el R-IDEA para cada síndrome. A cada síndrome aplicarle unas características. Empezar desde ahí a pensar en posibilidades diagnósticas, incluso sin llegar a ese paso 3, que es propiamente el donde se aplican los diagnósticos diferenciales. Bueno, muchachos, voy a parar acá un momentico. Vayan, entren a Moodle, por favor. Entren a Moodle y presenten en este momento el quiz. Es una sola pregunta, o sea, tienen solo 3 minutos. 3 minutos. Entren a Moodle porque no van a tener sino esos 3 minutos para contestar. Ahorita voy a configurar acá y se los
Listo. 3 minuticos y continuamos la actividad. Así de sencillo. Creo que aquí están faltando unos poquitos, pero de malas. La idea era estar acá en el aula. Yo voy haciendo seguimiento. Tres minuticos. 18 personas están en el intento, deberían estar mínimo los 22, pero seguramente hay unos 2 o 3 personas ahí con la pantalla abierta. Todas las preguntas son diferentes, una sola pregunta. Todas son diferentes. Y ya hay personas contestándolo. O sea que a las 55 continuó el proceso diagnóstico y cerramos. A las 55 cerramos. O sea, a las 6:52. Dos minutos, comenzamos. Listo. Listo, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al paso 3. ¿Sí? Vamos al paso 3. El paso 3, acuérdense que es hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? A partir de los síndromes. Se aplica la escala de Bone Score, que básicamente está evidencias a favor, evidencias en contra, impacto clínico de cada una de las posibles patologías. Tenemos en cuenta el CIE-10, básicamente para la clasificación de las patologías. Identificamos diagnósticos CANON-MIS, que son los diagnósticos que dan gravedad, los que más pueden comprometer la vida, y aplicamos las leyes diagnósticas, ¿no? La ley de lo más frecuente, o Sutton, la ley de la parsimonia, la ley de Hickman, que es lo contrario a Sutton, la ley de Agatha Christie y la ley de la prioridad, que básicamente es CANON-MIS. ¿Listo? Entonces, el paso 3, organizamos los 5 principales diagnósticos diferenciales. Aparece el primero, síndrome de fasciculaciones benignas, diagnóstico funcional neuromuscular sin progresión, tiene R253. Evidencia a favor, fasciculaciones crónicas con vamos a ver después la electromiografía, con un curso estable. Evidencias en contra, leve atrofia interósea, pero es lo que yo les digo, eso no. Y el antecedente familiar de ELA. Impacto clínico, requiere educación y monitoreo, pero no implica riesgo vital.
El Bone Score nos da 6/9. En leyes diagnósticas aplicamos la ley de lo más frecuente, la ley de la parsimonia. Básicamente, acuerde, lo más frecuente en fasciculaciones crónicas podría ser la fasciculación crónica benigna. En parsimonia, si tuviéramos muchos síntomas, una sola cosa explica todo. En GICAN, que es lo contrario a lo más frecuente, que pueden haber varias patologías que expliquen, ¿sí? En Agatha Christie es básicamente asimilar la situación a una escena, a una novela policíaca, la novela de Agatha Christie, donde debe haber arma homicida, donde debe haber cómplices, donde debe haber la escena del crimen. Y la ley de la prioridad, todo paciente con fasciculaciones. En el día de viernes tuve un paciente de 53 años de edad, ese sí me consultó con fasciculaciones difusas, generalizadas, pero tenía atrofia muscular, sin pérdida de la fuerza. Ese paciente, por ley de prioridad, y todo paciente por ley de prioridad con fasciculaciones, hay que descartar una esclerosis lateral amiotrófica. Eso debe ser claro, un trastorno neuromuscular o un síndrome de motoneurona superior. Aparece el segundo diagnóstico, que él dice que puede haber ansiedad, y sea que la enfermedad da ansiedad o que la ansiedad en fasciculaciones. Aparece un tercer posible diagnóstico, que es el ELA mismo. Entonces dice diagnóstico de exclusión progresivo, casi que por ley de prioridad es lo que hay que pensar, ¿sí? Lo que les decía ahora, las evidencia a favor, antecedentes familiares, las fasciculaciones, evidencia en contra, no hay trastorno neuromuscular propiamente, no hay pérdida de la fuerza muscular. El impacto clínico es muy importante, debe ser alto, o sea que el ELA sigue estando ahí en el radar. Miopatía autoinmune incipiente, una miopatía no específica, diagnóstico complejo, síntomas vagos, asociado a enfermedad tiroidea o autoinmunidad. A favor que hay fatiga, rigidez, dolor muscular. Vuelvo y le digo que no sé de dónde salió. No hay elevación de la CPK, ni pruebas inmunológicas positivas. Requiere seguimiento distribuible por posible progresión. Bueno, colocó la fatiga crónica y yo le pediría a él que haga un esfuerzo. Mira, aquí aparecen otras patologías: la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, la neuropatía periférica severa, como diagnósticos diferenciales de el síndrome de fasciculaciones crónicas y el mismo ELA. Y le pudiéramos preguntar a él qué otras enfermedades podrían dar fasciculaciones, ¿cierto? Entonces, hagamos la pregunta antes de continuar. Fasciculaciones crónicas. Acuérdense que él tiene unos textos muy buenos. Primero, pues el GPT está conectado a internet, a guías y eso, pero él lo hemos alimentado con el Current, con la medicina interna. Entonces aquí aparecen neurológicas degenerativas como el ELA, la atrofia muscular progresiva, la esclerosis múltiple, la atrofia vulvar progresiva, fasciculaciones benignas. Aquí está, las metabólicas y endocrinas, el hipotiroidismo o hipertiroidismo, la hipomagnesemia, hipocalcemia o la misma hipocalemia dan fasciculaciones, la acidosis metabólica crónica, las alteraciones del calcio intracelular muscular y algunas farmacológicas. Esto me pasaba a mí, la cafeína. De hecho, en algún momento se me suspendió la cafeína. Los antidepresivos tricíclicos, el litio, el uso crónico de esteroides, las intoxicaciones por organofosforados o la suspensión de benzodiazepinas. Infecciosas como el HIV, la enfermedad en Lyme, que es la Borrelia burgdorferi, la sífilis neurológica, el Epstein-Barr, citomegalovirus o enterovirus, y algunas autoinmunes o inflamatorias como miopatía autoinmune leve, síndrome neuroinmune funcional o las enfermedades del tejido conectivo que también puedan dar fasciculaciones. Unas miopatías hereditarias o canaliculopatías son poco frecuentes: la miotonia congénita, la enfermedad Markardle, las miopatías mitocondriales, las canalopatías de sodio, potasio y calcio.
Las compresiones nerviosas o radiculopatía. Yo tengo hernia discal, pero eso daría solo fasciculaciones en miembro inferior. El síndrome de túnel carpiano que da fasciculaciones, pero en miembro superior. Y algunos síndromes paraneoplásicos, que son raros, pero que pueden tener. El carcinoma de células pequeñas es un tumor que da síndrome paraneoplásico frecuente. Los misceláneas psicológicos, la ansiedad crónica da fasciculaciones. Los trastornos obseso-convulsivos, ¿cómo le parece? Muy bien. Aquí está, veo. Lo que usted le quiera preguntar, él tiene, si usted quiere explayarse y quiere preguntarse muchas cosas, él le puede ayudar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a pasar al paso 4. Y traemos todos los paraclínicos. Incluyendo electromiografía, que es el examen, el gold estándar en las enfermedades de ese tipo, y panel genético realizado. Más todos los otros. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? O sea, mire todo el proceso que hicimos hasta aquí sin aplicar paraclínicos. Aquí vamos a traernos los resultados más importantes. Él va y consulta en la historia clínica. Entonces aparecen los paraclínicos disponibles. Una electromiografía que salió normal por ahora, o hasta ahora sí han sido normales. ¿Sí? Ojo que la sensibilidad para el ELA de la electromiografía es del 92 al 95 y tiene una especificidad alta del 90%. ¿Sí? Razón de verosimilitud negativa 0102, fuertemente que descarta el ELA. O sea que casi que una electromiografía negativa estaría en contra de un ELA. O sea, eso es bueno ya. El panel genético es positivo para mutaciones, pero no relacionados con ELA conocido, como el SODI1, el TARDBP, el FUS o el C9OR. Estos son genes que salieron positivos, pero no están relacionados propiamente con lo que yo tengo. La ausencia de mutaciones altamente penetrantes reduce sustancialmente su riesgo genético, ¿no? Hay un ELA familiar, es el 5% de los ELAs, pero afortunadamente salieron negativos. El TSH siempre me ha salido bien, el magnesio me salió bien, el calcio bien, la CPK me salió bien, los anticuerpos salieron negativos, la vitamina B12 negativa, serologías salieron negativas. Bueno, o sea que por ese lado, bien. Y tengo resonancias magnéticas que no tienen lesiones importantes, graves por ahora, y lo único que muestra es una hernia a nivel del E4 y L5. Entonces, interpretación y razonamiento diagnóstico, una electromiografía normal, probabilidad postprueba bajísima del 2%, genética no hay evidencias de mutaciones de alto riesgo, CPK normal sin progresión neurológica, descarta razonablemente, ojo, descarta una CPK, descarta una enfermedad neuromuscular, por lo menos, una miopatía inflamatoria. Síndrome de fasciculaciones, tiene electromiografía normal. Trastorno funcional y psicosomático, no. Miopatía autoinmune, CPK y aldolasa normal. Autoanticuerpos negativos. Entonces también tiene una posibilidad muy baja. Las canalopatías o miopatía genética no clásica, panel genético con mutación sin valor clínico actual, no hay disfunción negativa. Y aparece una cosa que se llama integración multimodal, que es integrar la clínica, los paraclínicos, lo psicológico y lo genético. Y aquí está haciendo la integración. Y el último paso es la reflexión y metacognición. Usamos sensibilidad y especificidad, y la razón de verosimilitud sí la usamos. Existe coherencia entre lo clínico y lo paraclínico, es muy elevada. Evitamos errores de interpretación, no hay sobrevaloración de incidentalomas genéticos. Aplicamos el enfoque multimodal, sí lo aplicamos acá. Y terminando el paso 4, pasaríamos a una explicación fisiopatológica posible. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas?
¿O pasamos? No, profe, pasemos. Perfecto. Pasamos al paso 5 y quisiera que explicara muy bien las fasciculaciones crónicas, ¿sí? La posibilidad de asociación con algunas genes que susceptibilicen a la aparición de las mismas sin que haya expresión de una enfermedad neurodegenerativa o neuromuscular degenerativa. Procedamos. Vamos a ver qué hace él. Él va a hacer la explicación fisiopatológica. Entonces, básicamente, ¿va a explicar qué? Va a explicar los síntomas funcionales y estructurales, las manifestaciones benignas versus degenerativos y una susceptibilidad genética a enfermedad clínicamente expresada. Entonces, la fisiopatología de las fasciculaciones son descargas espontáneas involuntarias de una unidad motora individual, conjunto de motoneurona, fibra muscular que la inerva y visible como contracciones breves en la piel. Mecanismos fisiológicos básicos: hiperexcitabilidad de motoneurona inferior, neuronas del asta anterior de la médula, descarga espontánea de axones motores individuales y activación de fibras musculares por descarga espontánea. Causas funcionales o benignas: en el síndrome de fasciculación o variante funcional hay hiperexcitabilidad neuronal idiopática sin daño estructural. Hay sensibilidad aumentada a estímulos como estrés, fatiga, cafeína. En mí ocurre esto. Cuando tomo mucha cafeína me aumentan. La ansiedad y la hipervigilancia puede amplificar la percepción o incluso ser desencadenadora de la fasciculación. Mecanismos moleculares propuestos: disminución del umbral de activación de canales de sodio en la membrana neuronal, un desbalance simpático-parasimpático y el exceso de excitabilidad cortical descendente. Rol de la genética en fasciculaciones crónicas sin ELA. ¿Puede haber predisposición genética a fasciculación sin expresión de enfermedad? Dice sí, aunque la mayoría de las fasciculaciones son esporádicas, hay evidencia de que ciertas mutaciones genéticas pueden generar hiperexcitabilidad, mire, sin que haya la enfermedad propiamente neurodegenerativa. Alguna vez la más experta en Colombia, que se llama la doctora Marta Peña de la Universidad Nacional, que tiene una unidad de ELA en la Universidad Nacional, me decía que la fasciculación puede ser una expresión de eso, sin que necesariamente haya el otro componente. Entonces sí podía haber, sí. Y estos son los genes que me encontraron. Aquí está el primer gen, canal de potasio, episodios de miotonía y fasciculación benigna, o sea que sí, este gen, canal sodio muscular, miotonía congénita, riquidez, y hay fasciculación. Este otro gen, ataxias, hiperexcitabilidad motora, no. Este otro gen, y tengo por ahí un gen que no lo veo acá, que es el de la estenosis subaórtica hipertrófica, y tengo un sobrinito con ese problema. Muy bien, aquí está. Fenómenos de susceptibilidad sin expresión, llaman variantes de uncertain significancia, y muchas mutaciones encontradas aún no tienen correlación clínico conocida. Penetrancia incompleta, no todas las personas con mutación desarrollan la enfermedad. Expresividad variable, algunas presentan solo síntomas leves, calambres y fasciculación sin progresión. Genética poligénica, múltiples genes podrían actuar como moduladores de la excitabilidad neuronal. Mire toda esta explicación tan bacana. Entonces aquí está. Fasciculación crónica, electro normal, genética mutación no ELA positivas, posible susceptibilidad moduladora, no hay progresión, el estrés y la ansiedad que ayuda a la hiperexcitabilidad, y un magnesio, dice, bajo en algún momento presente, pero eso no volvió a ocurrir. Volvemos a hacer la reflexión fisiopatológica. ¿Hay daño estructural o degeneración? No hay.
Hay hiperexcitabilidad neuronal, sí la hay, y hay interacción psiconeuroinmunológica, posiblemente a través de un eje estrés neurona motora. Conclusión del paso 5, podría ser por hiperexcitabilidad neuronal benigna, predisposición genética moderadora, factores psicoemocionales como el estrés y la hipervigilancia y alteraciones iónicas menores, ¿no? Muy bien. Vamos a llegar a conclusiones. ¿Alguna pregunta hasta acá? El paso 6, conclusiones. Entonces aquí están las conclusiones sindromáticas, topográficas, etiológicas y específicas. ¿Listo? Ahí está. Y empezamos por la sindromática, ya la tenemos, síndrome de fasciculación, síndrome neuromuscular, ahí está. Topográfica, afectación funcional del eje neurona motora inferior. La conclusión etiológica ya la pusimos que puede ser multifactorial, funcional psicogénica, benigna idiopática, genética moduladora. Conclusión específica, síndrome de fasciculaciones crónicas de causa multifactorial, no degenerativa en contexto de ansiedad somática, predisposición genética no patogénica, sin evidencia de enfermedad neuromuscular progresiva. Qué bonito, ¿no? Enfoque multidimensional, biológica, fasciculación, hiperexcitabilidad, psicológica, trastorno de ansiedad, familiar contextual, ELA, en hermana y prima, paraclínicos, electromiografía normal, y la reflexión metacognitiva. La conclusión es coherente con los datos clínicos, sí. Se evitó el sesgo de confirmación, sí. Pensamos en un ELA y pues nos fuimos hasta el final, pero también pensamos en otras causas. Se abordó desde la perspectiva holística multidimensional, sí. Se integró la incertidumbre genética sin sobredimensionar, sí. Es el diagnóstico útil para tomar decisiones. Hasta aquí estamos en el paso 6. Hemos recorrido todos los pasos que ustedes prácticamente pueden hacer con cualquier caso clínico que tengan en su práctica. Y después de ese paso 6, lo que yo recomiendo es hacer una representación gráfica del diagnóstico, sí, principal, operador conceptual del síndrome de fasciculaciones, sí, fasciculaciones benignas. Procedamos. Muy bien. Entonces recuerde que lo que yo propongo es una figura tipo operador conceptual que tiene supraordinada, isordinada, tiene cualidad, tiene, vamos a ver, tiene especies. Entonces aquí está. Es un trastorno, entonces género próximo, trastornos neuromusculares funcionales no degenerativos. Se ubica entre el síndromes neuromusculares sin evidencia de neurodegeneración ni daño estructural. Diferenciación específica. La diferenciación específica yo creo que es bueno hacerla, por ejemplo, con el ELA. La cualidad esencial es como la definición, hiperexcitabilidad motora espontánea. ¿Sí? Entonces, la diferenciación, ¿de qué se diferencia el ELA? Que no tiene trastorno muscular propiamente. Las variables infraordinadas es clasificarla, por ejemplo. Entonces, variables infraordinadas, entonces puede ser puro, puede ser con ansiedad, puede ser posinfeccioso, puede ser con, o sea, la clasificación de las fasciculaciones. Las heteroordinadas es donde usted somete y compara el concepto, analogía, puede utilizar el contrafáctico, puede utilizar el causal, puede utilizar las consecuencias, o sea, someter el concepto a analogías, contrastes. Contrafáctico es variable, variar la evolución natural del concepto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si evoluciona y si el paciente comienza a presentar disminución de fuerza muscular, que estamos definitivamente frente a un ELA? ¿Listo? Y ese es el paso 7. Paso 8, para ir cerrando, el paso 8 básicamente es el plan de acción, ¿listo? Y tratamiento. Esto lo vamos a hacer con
todos los casos. Pero de 8 días traemos un caso importante, un caso interesante y hacemos el mismo proceso. Muy bien, entonces tenemos lo primero, estrategias farmacológicas. Prácticamente no está sino el gabapentin, la pregabalina, de pronto un poquito el magnesio, ¿sí? Pero eso es más, como dicen, más estético que es. Si las fasciculaciones son muy severas, son incontrolables, son molestas, pues use pregabalina o gabapentin, ¿sí? Que lo que hace es modular canales de calcio y básicamente disminuir la hiperexcitabilidad. El magnesio estabiliza un poco la membrana. Tratamiento del componente ansioso, pues en algún momento si toca usar benzodiazepinas o usar ansiolíticos, antidepresivos, pues toca usarlos, pero pues en este caso no. Lo no farmacológico, básicamente la terapia cognitiva conductual, reestructuración de creencias catastróficas sobre enfermedad neurológica, reducción de hipervigilancia e interpretación amenazante de sensaciones corporales, las técnicas de atención plena, lo que llaman el mindfulness, y la exposición interoceptiva, para uno acostumbrarse a eso. Eso no se va a curar, pero uno se puede acostumbrar a eso y eso es lo que ha pasado conmigo. Actividad física controlada, yo lo hago a diario, de lunes a viernes. Técnicas de regulación autonómica, respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, el mindfulness guiado, que es una técnica que está en boga ahora. Yo no lo practico, pero es una buena alternativa. Medidas preventivas, educación clara sobre el carácter benigno del síndrome, evitar el sobrediagnóstico, prevenir recaídas, mucha ansiedad y mucho estrés van a complicar, evitar todo lo que cause hiperexcitabilidad como la cafeína, los energizantes, la nicotina, en este caso no, el mismo alcohol. Listo, y por último, hacemos reflexión metacognitiva y cerramos aquí. No sé si hay preguntas acá, muchachos, díganme a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Le quisieran preguntar algo a la IA del proceso diagnóstico? ¿Les queda claro el proceso diagnóstico? Sí, señor. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que se pueda introducirle? ¿No? Pues no, profe, yo siento que está muy completo. Cada paso es muy explicado y tiene una secuencia pues ordenada. Sí, qué bueno. La verdad yo me siento muy contento. Lo que yo les digo, cuando tengan casos difíciles, incluso así no sean difíciles, ustedes lo tienen disponible, hagan el proceso, pero pídale a la IA que siempre lo haga paso a paso. Usted le dice, doctor Duque, vamos a analizar un caso, pero le pido el favor que lo hagamos paso a paso. No le dé para clínico, sino hasta que llegue al paso 4. Siempre pídale, porque él intenta incluso hacerlo de un solo. Si usted le da el caso, él hace todo el proceso del paso 0 al 8, si no le explicita, a pesar de que yo siempre le tengo que, por favor, ojalá utilice la lista de verificación para que no omita cosas ni invente cosas. Acuérdense que la IA a veces alucina y alucina sobre todo cuando uno hace procesos muy largos y procesos que no guía. Entonces, en lo posible, pídale siempre que haga paso a paso, que vaya a la lista de verificación y que siga la lista de verificación muy juiciosamente. ¿Listo? Vamos a dejar de entonces de grabar, dejar de compartir. Yo espero que esto les aporte a todo este proceso que sigue.